buenas tardes. Continuamos en Aragón en Abierto y lo hacemos en la cocina con Amparo para enseñarles a preparar solomillo de ibérico con muselina de sobrasada y miel. Ahí es nada. Y estamos ahora, Amparo, salpimentando este solomillo que te ha preparado tu carnicero y que te ha dicho que de dónde era. De Teruel. Pues eso hay que decirlo para que el carnicero se dé por aludido, que ha dicho que no nos podíamos ir de aquí sin decirlo. No, ha dicho sobre todo que es de Teruel. Bueno, entonces lo primero hay que marcar la carne con un pelín de aceite. Eso es, muy poquito. Pero como es solomillo, vuelta y vuelta, ¿no? Sí, pero como es cerdo, hay que hacerlo un poquito más, ¿eh? Vale. Pero como luego también hay que contar que va al horno, ahí al grill. Claro, entonces el último empujoncito se lo daríamos con el grill. ¿Ves? Pues ya está. Y me decías que este plato te lo solicitan mucho aquí en el restaurante, ¿verdad? Sí. Sí, porque es que es un plato muy... Eso lo hago a veces con pechugas o lo hago también con chuleta de cerdo. O sea, que podríamos variar la carne. Sí, sí, podríamos variar la carne, pero eso, ¿eh? Pollo o cerdo. No con otra cosa no pega la muselina. No, porque es más fuerte. Pues es una receta muy fácil que todos pueden hacer en casa. Y si cambiamos el solomillo por pechugas de pollo, pues es un plato económico. Riquísimo, y además riquísimo. Bueno, pues mientras se nos termina de marcar la carne, nos vamos a hacer esa muselina, Amparo. Vale. Venga, que lo tenemos que ir al otro lado de la cocina. Yo te voy pasando los ingredientes. Sí, pues ponemos el ajo, la cucharada de sobrasada. En la mayonesa, ¿verdad? Sí, en la mayonesa. En una mayonesa que hemos hecho normal. ¿Ves? Echamos esto y la miel y a la batidora. ¿Y la mayonesa también es casera? ¿La has hecho tú? Sí, un huevo, como siempre. Perdona, Alba, ¿me decías? Que es una mezcla curiosa, ¿no? Sobrasada con miel, con mayonesa, muy original. Es una mezcla muy curiosa, me dice Alba, la presentadora, sobrasada con miel y mayonesa para que le dé un puntito dulce. Un puntito de nata, una cucharadita de nata también lleva, para que sea muselina, un poquito de nata. Vale, o sea, hay que recordar eso, que la mayonesa llevaba ya un poquito de nata, ¿verdad? Oye, ¿y qué color más bueno coge, eh? Claro, ¿ves? A ver cómo huele. Se ha debido de romper el Mira, vaso. se nos ha debido de romper el vaso. Ay, ay, ay. ¡Ay, qué bien huele! Pero tiene un puntito fuerte de ajo, ¿eh? Claro, un puntito fuerte. Bueno, entonces la carne la tenemos ya marcadita. La carne, que la tenemos marcada. Oye, qué buena ración. 3 trocitos. Mira, uno para el cámara, otro para mí, otro para producción y ahí nos va a faltar uno, Amparo. Me parece que vamos a tener luego que echar otro trocito a la sartén para el otro compañero. Pues